Recién vos hablabas de que el lanzamiento del O120 fue en el año 68, ¿no? Es importante situarnos en la fecha porque para ese entonces hay una nueva disposición, o mejor dicho, hay una política que estimula la radicación y la producción en Argentina de camiones de más de 8 toneladas y de chasis de buses de larga distancia, ¿no? Se promulga una legislación en el 67, que es algo así como la continuidad de lo que había hecho Frontis en el 59 con los autos. Y esto va a permitir, y ahora desarrollaremos las otras marcas, que un grupo de jugadores importantes a nivel global decidan radicarse en Argentina para fabricar tanto camiones de ese tonelaje como buses, ¿no? Y acá entrarían en juego empresas como Deutz, empresas como Fiat con su división Vehículos Industriales, y tiempo después se va a agregar Scania, ¿no? Pero que Scania empieza su proyecto de erradicación, que lo hace de manera muy prolija durante mucho tiempo, ya lo comienza en esos años, recién lo va a concretar industrialmente en el 76. Digamos que Mercedes se apura porque se la ve venir, ¿no? Y entonces mete primera con el O120 como para ir ocupando un espacio que después se le va, no diría complicar, porque creo que nunca estuvo en riesgo el liderazgo de Mercedes, pero sí va a tener que repartir con otros jugadores de peso un segmento que hasta entonces lo tenía prácticamente cautivado, ¿no? Sí, 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 básicamente cuando se cierran las importaciones, allá por el 60 más o menos, 61, varias marcas dejan de entrar al país, dejan de comercializarse, como era el caso de Scania, pero puntualmente hablando de lo que es Fiat, vehículos industriales, Magirus Deux, en este caso, puntualmente Fiat tuvo suerte dispara acá, pese a que se radica en el año 69, con los camiones le va excelente, pero con los vehículos de larga distancia tiene suerte muy dispara, debido a por ahí algunos problemas de ingeniería que tenían estos vehículos. Primero empezó con un prototipo que era el 320, que tenía un motor, si no me equivoco, era el 220H. Ese prototipo después sirvió como base para el 341 en versiones A, A1, y ahí Fiat ya empezó por ahí con el pie izquierdo, porque siempre la preponderancia la tuvieron los camiones y los ómnibus como que le costaba un poquito. No quiero spoilear, pero algo de Fiat creo que se viene en la revista de Sí, Autohistoria, sí, sí, por ahí estoy sí, diciendo sí. mucho. No, no, está Eh, bien, está bien. y bueno, el 341A, perdón, fue la respuesta a los 120. Digamos que era por ahí más chasis, más vehículo, pero algunos inconvenientes mecánicos, como algunas posiciones de alguna manguera, y también algunos inconvenientes con respecto al carrozado le dieron poca vida útil, ya que cesó a mediados de la década del 70 fabricándose no más de 100 unidades. Después, Fiat lo que hizo fue reubicar su estrategia, reordenarse con otros modelos, como podía ser el 319 y el 391. Uno era de motor delantero y el otro también era, el 319 era de motor delantero, pero era más para transporte interurbano y para zonas ahí de difícil acceso, y el 391 era por ahí similar al 341, pero ya de motor delantero también. Y ahí es Fiat, cuando Fiat, mejor dicho, decide desistir de su participación en el mercado del bus de larga distancia, siendo que venía muy atrás de Mercedes-Benz, que no era tan líder como en el mercado del transporte urbano e interurbano, sino que cuando se radica incluso Magirus Deux, con De Caroli como representante, con Deca también como representante, pero dándole mayor preponderancia a De Caroli, le empieza a copar la parada a Mercedes-Benz porque empieza a responder con ómnibus que eran por ahí no solamente de mucho mayor tamaño y de mayores prestaciones, con motores más grandes, cajas más grandes, sino que también
ciertas empresas del transporte automotor empiezan a preferirlos por sobre Mercedes-Benz. Dentro de los productos de Magirus Deutz, cuando estaban Deca y De Caroli, después veremos que ya toman un camino por separado ambas, por decisión de la casa matriz y lo que ocurría internacionalmente. Magirus Deutz arranca con el 200 RS, que era un chasis de motor trasero, doble eje trasero, tenía motores, los Deutz diesel aire, ¿no? Integrado por aire, claro. Sí. En el caso, te vuelvo un poco atrás y después seguimos con Deutz. En el caso de Fiat, esos chasis que vos recién mencionabas, fueron un desarrollo local, o sea, pudo haber pecado Fiat de falta de experiencia y cometer algunos errores que vos mencionabas, errores técnicos en cuanto al diseño, que le costaron de algún modo poder instalarse como fabricante de buses de larga distancia, ¿no? Sí. Como eran vehículos que en Italia y se hizo alguna adaptación local. ¿Tenés alguna información sobre eso? No, fueron vehículos únicamente fabricados en el país, el 341, el 319, el 391, fueron todos desarrollos locales que no tenían mayores similaridades con los Fiat italianos. Distinto sí era Magirus Deutz, que sí aprovechaba todo ese conocimiento, todo ese know-how, o como se llame, de Alemania y de Europa, donde tenían una participación bastante importante. Por eso te preguntaba, porque acá se ven dos estrategias muy diferentes, ¿no? Mientras Fiat, no digo que improvise, sino que toma el riesgo, ¿no?, de desarrollar localmente, sin experiencia previa, un producto para un uso tan específico, mientras que Deutz, como justo estabas empezando a desarrollar, y ahora te dejo que lo sigas, trae un producto experimentado en la casa matriz, y con un diseño pensado específicamente para el transporte de pasajeros de larga distancia, y obviamente con todo ese respaldo se lanza a la experiencia argentina que, como estabas comentando y ahora vas a ampliar, fue muy exitosa, sobre todo en un comienzo, ¿no? Yo tengo un recuerdo de chico, mediados de los años 70, todavía el parque de buses Deutz era importante en muchas de las empresas. Los recuerdo fundamentalmente las compañías que hacían viajes a la costa atlántica, y una particularidad, en la última autoclásica tuvimos la posibilidad de ver uno de estos vehículos sobrevivientes, ese peculiar sonido que tenía, ¿no? El refrigerado por aire, les daba una sonoridad que uno desde lejos sabía que se venía un Deutz, ¿no? Y el confort de marcha me parece que era muy superior a lo que podía sentir en un Mercedes o algún otro vehículo contemporáneo. Pero bueno. Claro, porque allá apelaban incluso a suspensiones más confortables, por ahí no todos los vehículos, pues también tenía el 180RL, el 150L, que iban bajando un poquito en la gama. Después también tenía el otro de motor delantero, que ahora no recuerdo, el 210, y después venía el 280, que fue el sucesor del 200 RS. El 280 RS ya nace en la última época de Magirus Deutz en el país, en representación al menos de Deca y de Caroli, y ese vehículo cimentó cierto liderazgo que tenía el segmento, porque Mercedes-Benz estaba orientado a ciertas empresas que eran tradicionales a esa marca, y por ahí lo que era Magirus Deutz eran empresas por ahí más pequeñas y que solían experimentar con este tipo de vehículos para evitar por ahí cierta exclusividad que a veces tenían los fabricantes con tal o cual empresa de transporte de pasajeros. Que eso después, en el año 76, con la erradicación de Scania, como vos comentabas antes, se suma un nuevo jugador, y se suma también en el año 78, en este caso, porque el primer vehículo de Scania fue el L111, salido de la planta de Tucumán. En este caso experimentó con el BR-116 de Scania, un vehículo que era un conjunto independiente, o sea que vos lo podías
lo tenías en dos partes, básicamente. Podías desenganchar, si se puede decir así, y estirarlo, acortarlo, como sea que quiera, para tener un carrozado modular, personalizado, o a la necesidad del fabricante, ¿no? Eso fue un golpe en el mercado, porque estábamos acostumbrados a las plataformas carrozables, como por ejemplo las de Mercedes-Benz, a los intentos de Fiat, que también tenía vehículos similares, a los de Magiru Deus, pero acá un conjunto independiente ya era otra cosa. E incluso... Hasta ese entonces, perdón, que te interrumpo, hasta ese entonces las otras marcas tenían chasis con una distancia única, o sea que el carrocero tenía que ajustarse a eso, no podía configurarlo en función de lo que le pedía la empresa de transporte, ¿no? Era Esa es más la diferencia que trae el BR-116. Sí, además otra cosa, el BR-116, pese a que tuvo bastante aceptación con la suspensión mecánica que tenía, estamos hablando de suspensión a ballesta y amortiguadores, también tuvo sus versiones, o algunas sí, no tantas unidades, con suspensión neumática, cosa que después corregiría el K112, que lo sucedió en el año 81, que fue otro golpe más al mercado. Acá lo que podemos ver es que desde fines de los 60 hasta la década del 90 siempre hubo uno o dos modelos que marcaron la tendencia en el mercado, como ya hablamos antes, los modelos de Mercedes-Benz, hablamos lo de Magiru Deus, el intento de Fiat, y el intento ahora de Scania por modernizarse, pues ya la serie BR tenía muchos años en el mercado internacional, ya sea Brasil, Europa, etcétera. Bueno, con el K112 lo que hace Scania es ir a competir directamente con lo que ya en ese momento era de Caroli, que todavía no era Arbus, pero sí tenía vehículos del mismo porte y de características muy similares, el Scania, a las que tenía el Magiru Deus, ahora denominado de Caroli, y a partir del año 87 con el proyecto Arbus, ¿no? Porque Mercedes-Benz, como te digo, lo que tenía era el O140 y el O170, que sobrevivió hasta el 86, y ahí, pese a tener cierta participación y cierto liderazgo, Scania y Magiru Deus le plantaron cara, incluso Scania, con algunas unidades del BR-116, que en Camino Argentino se pueden ver las imágenes, y con el K112 fue a pelearle directamente el segmento a Mercedes-Benz de los buses interurbanos, especialmente a aquellos que son de servicios expresos o diferenciales, etcétera. Lamentablemente, por algún manejo no muy claro, como ha pasado incluso con el caso de Beck, por el cierre, digo, la producción de estas versiones interurbanas y de media distancia de Scania no prosperaron, pese a que eran vehículos muy interesantes. Incluso ahí es cuando Mercedes-Benz, en lo que es buses urbanos, y no nos vamos a extender mucho en esa parte, afianza su liderazgo casi total, ¿no? Porque ya otros fabricantes como Ford, Dodge y Chevrolet ya se habían retirado en la década del 70 y parte del 80. Recién hablabas de Deutz, me parece que Deutz es interesante por la secuencia histórica que tuvo, ¿no? Hablabas de Deca, por si alguno por ahí no conoce mucho la historia, es una sigla que surge de la asociación de Deutz con Cantábrica, ¿no? La Cantábrica, que era una empresa argentina, que arrancan a comienzos de la década del 60 con la fabricación de tractores, y como vos recién mencionabas, a fines de los 60 arrancan con los camiones y los buses. Pero después entra a jugar una empresa argentina, ahí estamos, que es la empresa de Caroli, ¿no? Que tiempo después se va a quedar con la producción de Deutz. ¿Por qué no contás un poco sintéticamente? De Caroli arranca como empresa que carrozaba para Deutz y después consigue una licencia, porque Deutz, cuando se constituye Iveco en Europa, acá como una de las consecuencias es que acá se dejan de fabricar los camiones, pero sí siguen los buses, ¿no? Así que claro. ¿Cómo se da ese pasamano, ¿no? Entre una empresa
extranjeras que estaba asociada a una empresa argentina que era DECA, a De Caroli, que es una empresa rosarina, ¿no? Totalmente nacional y que se va a quedar durante un tiempo con la fabricación de estos buses y creando su marca propia. Sí, en realidad lo que hay que hablar es que los de Caroli, como cualquier familia tradicional, no sé si decirle sí, italiana, como cualquier familia italiana, eran muchos, había varios de Caroli. En este caso, lo que nos importan, más allá de Dick, de Caroli y de otros carroceros, A y L de Caroli, por Alfredo y Lorenzo de Caroli, logran ese convenio con DECA, con Deus Cantábrica, que era representante de todo lo que pudiera existir Deus en el país, y lo que hacen es, con todo lo que vos comentaste internacionalmente, el nacimiento de Iveco, en la parte agrícola, por ahí es más de pesado argentino, el nacimiento de Deus Argentina, ya que deja de llamarse DECA eso, y aparecer la fusión con FAR en la Alemania, especialmente en realidad en Europa, a fines de los 70, se organiza como Deus Argentina, la parte de motores y de maquinaria agrícola, y la parte de ómnibus de larga distancia, como fabricante, se hace cargo de Caroli, en la zona sur de Rosario, y en este caso, Alfredo y Lorenzo de Caroli, A y L de Caroli, como lo podemos ver, que eran parientes de los otros de Caroli, de los de Dick, de otras empresas también llamadas de Caroli. Así que bueno, después, en la década del 80, aproximadamente en el año 87, un empresario, creo que de apellido Fernández, de un concesionario Mercedes-Benz, empieza a tener mayor preponderancia en esta empresa, y en realidad no tanto en esta empresa, sino que tiene la idea del proyecto Arbus, él como cabeza, junto a varios empleados más, que es la continuación un poquito de lo que era Magirus Deus, y en breve, en unos años, que se llamó de Caroli, para pasar a llamarse Arbus. ¿Qué pasó? Deus, como proveedor de motores, empieza a perder cierta exclusividad, como uno de los primeros modelos de Arbus y uno de los últimos en realidad de Caroli era el SL751, que esto fue en consonancia con la apertura de una fábrica en la provincia de San Luis, respetando por ahí en aquella época, década del 80, los regímenes de promociones industriales que se habían dado por doquier en ciertas provincias, como San Luis, Tierra del Fuego, La Rioja, por ahí Misiones también. Y bueno, parte de esa producción, además de Rosario, se traslada a la provincia de San Luis. Hay que destacar que A&L de Carol y la continuadora Arbus hacían únicamente chasis. Dick era otra empresa y estaba por otro lado, igual que otras que también eran de los de Caroli, o sea, parientes de ellos. Así que la evolución del proyecto Arbus empezó con la aplicación de por ahí motores Volvo, que no tuvieron muy buena aplicación ni buenos resultados. Se siguió manteniendo el motor Deus, especialmente el V10, que era una bestialidad para semejante vehículo, pero que le iba perfecto, ¿no? Como anillo al dedo. Y después empieza la serie 5 y la serie 10 de Arbus, que eran chasis más chicos para por ahí el segmento más interurbano, y el Arbus 10 eran chasis más grandes, y ahí es donde se produce el quiebre y donde Deus deja de ser proveedor de esos motores y empieza a ser Mercedes-Benz a partir de un concesionario que no vamos a mencionar, Mercedes-Benz, que es la que se hace cargo también del servicio de mantenimiento de estos chasis. Ahí es donde, con la serie 5 y serie 10 de Arbus, aparecida aproximadamente en el año 1991-92, es donde ya se olvidan completamente, o casi por completo, de los motores Deus, para montar Mercedes-Benz, como los que tenían los camiones y los ómnibus contemporáneos de la época. Ahí, en el año aproximadamente 97, empieza el proyecto NG, que creo que sería por nueva generación,
que es la última producción de Airbus, donde estaba el NG2, un prototipo que fue hace mucho tiempo, tuvo una nota, mejor dicho, en la autohistoria, el NG3, que fueron sucesores de los Airbus 5 y Airbus 10 de esa serie, y el NG4, que fue uno de los primeros chasis de ómnibus con 4 ejes y algunas ayudas electrónicas también producido en el país, porque ¿qué pasaba? Generalmente lo que se tenía eran configuraciones en 4x2 o 6x2, o sea, con 3 ejes y especialmente uno de los ejes traseros era el que promovía la tracción, como hablamos al principio, en la clasificación, y es ahí donde en el año 2000, tras producir una cierta cantidad de estos buses, porque antes, por ejemplo, para convertirlos a que tengan 2 ejes delanteros direccionales, había talleres que hacían las modificaciones que cumplían con el reglamento de carrozado y de modificaciones, pero acá lo que hace Airbus es leer la demanda de mercado y cumplir de alguna manera con eso que se venía imponiendo, ya que contemporáneamente Scania, el K112 fue sucedido por el K113, aparece el F-113 como un vehículo fuera de camino para transporte de media y larga distancia del motor delantero, que también apareció en la revista Victoria, sí. Y también el K113, y tanto como ese como los Mercedes O400 ya de alguna manera, debido a todos los accidentes y a todos los problemas que solían tener, se les hacía esta modificación que era tan particular, ¿no? En las cargas se les llamaba 4 patas. Ajá. El caso de Caroli, que, bueno, arranca como carrocero y después termina como terminó la automotriz, me hace acordar otro caso que muy interesante, que es el de Cametal, ¿no? Una larga empresa, cuando digo larga, digo una larga historia, mejor dicho, en el rubro, y que va a innovar de manera contundente al comenzar la década del 80 con estos buses preciosos, inmensos, súper confortables y potentes que fueron los Neoplan, y que a partir de ahí, bueno, hay un punto de inflexión, ¿no?, en la historia de esta tradicional carrocera de Rosarino. ¿Cómo fue un poco esto del acuerdo con esta empresa alemana y cómo siguió esa historia después? Sí, como decíamos, en el caso, bueno, de Caroli, hubo muchas empresas de Caroli. AIL de Caroli empezó también como carrocero, pero al muy poco tiempo, con la firma del convenio con Deutz, pasó a ser ya terminal automotriz, lo cual se puede ver en los armorios de EFA. Cametal, lo que hace a fines de la década del 70, viendo el auge que tenían vehículos, o en este caso ómnibus, cada vez mayor cantidad para transportar mayor cantidad de pasajeros y cada vez más grande, lo que trata es de dejar de terminarle el trabajo a Mercedes-Benz, a Machirudeus, incluso a Fiat y a Scania, entre otras, y se mete de lleno al conseguir una licencia de Neoplan para fabricar el Neoplan Megaliner, que la verdad que, como vos decís, acá lo que se realizó fue un SKD, o por lo menos venía en SKD, y se le hizo un ensamblado y no tan mínimo, con algunas piezas locales, de buses que ya venían semi-armados. Como vos decís, la empresa Río de la Plata, el Cóndor, etcétera, tenían estos vehículos que eran revolucionarios para la época y que incluso, año 2021, siguen siendo revolucionarios, porque tenían un montonazo de comodidades, como cocina, baño, calefacción, que no eran comunes, y vos me lo podrás decir mejor, viviste esa época, que no lo tenían, y que a veces algunos carroceros, incluso algunos con mucha reputación, tampoco ofrecían estas cosas al carrozar los chasis. Entonces, brevemente, en el año 80 y hasta el año 81, arman algunas unidades, creo que la empresa ATI, que creo que era de turismo, allá en Buenos Aires, también tuvo estas unidades. Después se fueron radiando, la falta de repuestos, el cierre de importaciones, lamentablemente le hicieron dar una mala vida a un vehículo totalmente revolucionario. Pero ¿qué pasó?
Cametal aprovechó todo el conocimiento y toda la experiencia con la colaboración con Neoplan, un líder en Europa, especialmente en Alemania y en Europa, de transporte de pasajeros, transporte masivo de pasajeros, y se lanza a producir sus propios colectivos autoportantes. O sea, eso hacían toda la estructura. O sea, el ómnibus era todo junto, no era chasis por separado, carrocería por separado, sino que ellos hacían todo. Bien, el primero fue el C1 2156 con carrocería Nahuel y tenía un Perkin V8, la verdad un motor muy raro como automotriz, sino para uso agrícola, que no tuvo tampoco muy buena reputación, pero que después también se lo podía montar otros modelos Perkin, Deux, Mercedes-Benz, según el comprador, ¿no? Y después lo que hace es innovar con la serie L y con la serie C. Porque, ¿qué pasó? En el año 87 aproximadamente, vos que lo entrevistaste, el ingeniero Bustillo, se lanza el CX, el Cametal CX, la carrocería. Bien, aprovechando este diseño innovador y complementando la gama Jumbus, pero no solamente la carrocería, sino el vehículo completo, lo que hace Cametal es entrar con toda a un mercado que tenía las empresas tradicionales que antes habíamos nombrado, pero sin perder su faceta carrocera, lo que hacía la fabricación de estos ómnibus completos que hacía Cametal era de complementar el laburo principal que tenía Cametal, que era el de la carrocería. Incluso fue, creo que el único vehículo completo que se exportó a Estados Unidos. Estados Y Unidos, cuando nos quedan pocos segundos, podemos decir de que tanto sea con la carrocería del CX como del Jumbus, fue un producto único. Y la verdad que de prestaciones excelentes. Es una temática aparte y muy interesante, no se puede negar. rápido como el Neoplan, ¿no? La verdad Así que bueno, sí, nos queda, me gustaría tratar, porque si hacemos un poco como para hacer un cierre, sí. yo noté algunas tendencias que están buenas de destacar, ¿no? De lo que estuvimos desarrollando. Por un lado, hablamos de las grandes marcas extranjeras, Mercedes-Benz, Deutz, Fiat, con la edición Vehículos Industriales y Scania. Y también tenemos una rama de empresas de origen argentino, que a su vez podemos subdividirlas. Porque, por ejemplo, De Carola y Cametal llegan a convertirse en terminal automotriz luego de haber tenido una extensa experiencia en lo que era su rubro original como carroceras, ¿no? de ómnibus de larga distancia y de otras características. Y el caso que nos queda desarrollar, bueno, Beck lo mencionamos un poquito, sí, fue muy breve, pero el otro caso interesante es el de Sanelo, porque es una empresa que desarrolla de manera absoluta su diseño, ¿no? Desde el motor, es una empresa que viene de la agroindustria, ¿sí? En Las Varillas, Córdoba, pero que asume el riesgo de desarrollar motor, chasis, carrocería, no sé si transmisión, vos Sí, también. ¿no? Me confirmarás. Así que bueno, También. me gustaría para, para redondear, que no nos entró en la hora que nos acota Instagram, pero que no estaría bueno que quede afuera esta marca. Bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia de Sanelo, que también tuvo, tal vez muchos lo recuerden, un bus urbano, ¿no? El famoso Zou, ¿no? Que anduvo muy bien. Yo recuerdo que hubo muchas unidades, después tuvo grandes problemas, sobre todo por el motor, ¿no? Estas cosas que una motorización que es pensada para un vehículo que trabaja en el campo, no necesariamente, poco probablemente, tenga un buen resultado en el uso urbano, ¿no? Así que creo que un poco el déficit de Sanelo estuvo ahí. Pero también tuvo, bueno, la experiencia larga distancia que bueno, te dejo la posta como para que lo desarrolles y ya hacemos el cierre. Sí.
Primero quería mostrar lo que había quedado afuera de Arbus para que vean la serie NG. Es un material muy interesante. Esto no lo podía dejar afuera. Así que bueno, brevemente, porque no nos vamos a meter en este caso con la parte más exitosa, entre muchas comillas, porque no lo fue, de Sanelo. Sanelo lo que trató de abarcar es abarcar mucho y apretar poco, lamentablemente. En la parte de que nos importa, que es la de vehículos de larga distancia, chasis de larga distancia, tuvo al menos conocidas dos series. La serie LFC, que fueron los primeros, si mal no recuerdo, Plumar tuvo uno carrozado por Metal Sur, que era forma de cuña. Estaba también la serie BC, pero como, digamos, desarrollo a partir de la anterior, y por ahí la serie más conocida era la MFAB. Todos estos vehículos tenían características, al menos en dimensiones, similares a su competencia, que ya la hemos nombrado anteriormente, pero como vos bien dijiste, Sanelo lo que hizo fue tratar de integrar completamente toda la producción de atrás, hacia atrás, mejor dicho, como se dice en la industria, y producir sus motores, su transmisión, incluso bomba inyectora, un montón de cosas. Todas esas cosas terminaron siendo de mala calidad, algunas malas lenguas dicen como también sabotaje, pero básicamente después empezó a torcerse un poco la suerte a favor de Sanelo con la serie MFAB, que tenía dos versiones básicamente, cuando adopta los impulsores Cummins, ¿no? Especialmente de la serie B y de la serie C. Nosotros vamos a hablar brevemente además de los ómnibus de larga distancia, que eran estos. Básicamente el problema que tuvieron, como también con los urbanos, que lo analizaremos en otra tertulia fierrera, era la mala calidad y la poca fiabilidad de sus componentes mecánicos. Como dijimos, la serie BC, la serie LFC y la serie MFAB. Esas fueron entre finales de los 80 y mediados de los 90, hasta más o menos el año 97, las que se produjeron en la planta de Las Varillas. Ya después dejó de producir todo lo que era la parte automotriz para dedicarse únicamente a lo que en realidad ellos producían, que era la maquinaria agrícola, que incluso ya estaba muy mal para aquella época y no tenía mucha perspectiva. Estos chasis, brevemente, de la serie MFAB, BC y LFC, tenían su mecánica original Sanelo, pero generalmente cuando tenían muchos problemas, igual que la caja y el diferencial y bueno, los ejes, etcétera, se modificaban y se cambiaban por otros de la competencia, como Mercedes-Benz, Scania, y nunca tuvieron el éxito que por ahí podrían llegar a haber tenido por este tipo de cuestiones, básicamente. Bueno, creo que ya abarcamos todo lo que teníamos previsto en el programa. Agradecemos a los muchachos que nos estuvieron siguiendo en la primera tanda y en esta, que quedó como complemento. Y bueno, ya volveremos con alguna otra tertulia fierrera, con algún tema a definir, tal vez dentro de un mes, ya lo iremos comunicando en nuestras redes para seguir desarrollando estos temas que tanto nos gustan. Por supuesto, otra cosita, en el Día del Maestro y acercándose los comicios, creo que la mejor elección fue quedarse acá, en la cuenta de Camión Argentino, a participar de la tertulia fierrera. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, invitamos a los amigos a estar conectados en nuestras redes, Camión Argentino, Autohistoria, donde iremos comunicando las próximas salidas, las tertulias fierreras a la hora de la pizza. Así que bueno, Esteban, un gustazo y igualmente nos vemos la próxima. Nos vemos, Gustavo. Hasta luego.